llegado el turno de presentar a nuestro coach Jesús Alvarado Luna, especialista en redactación funcional, especialista en entrenamiento de powerlifting, de culturismo natural y también, obviamente, atendiendo a las personas con objetivos fitness. Un gusto tener a Jesús con nosotros. Para toda la comunidad que ya lo conoce, saben la calidad de profesor que es. Para las nuevas personas que nos están conociendo las clases en la Escuela de Entrenadores, pues espero que sea de su utilidad la información que va a compartir Chucho. Platícanos, Chucho, de qué vas a tratar el tema de hoy. Sí, claro, bueno, un gusto estar aquí de nuevo. Vamos a hablar de un tema bastante controversial que con el paso de los años ha ido generando bastante polémica. Esto es el cómo entrenar o cómo llevar una sesión de entrenamiento bajo algún proceso lesivo, ¿sale? Okay. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos con las creencias que nos dice la mayoría de personas dentro del ámbito deportivo y fuera de él. Entonces, ahí vemos protocolos no muy inteligentes, no muy interesantes, sobre todo para poder progresar o retornar a la práctica deportiva. Entonces, eso es lo que vamos a abarcar un poquito a profundidad del día de hoy. Ok, pues gracias Jesús, gracias Chucho por ser parte de Escuela de Entrenadores, por seguir colaborando con nosotros. Yo personalmente te agradezco mucho todo lo que haces en la escuela, siempre te lo he agradecido, siempre te lo he reconocido, lo hago extensivo, pero sobre todo gracias por compartir con todas las personas que nos hacen el favor de vernos en este momento y nos van a ver posteriormente. Ya sin más preámbulo, pues te dejo para que esto Adelante. Chucho. Y adelante, bienvenido y gracias. Gracias, gracias. Bien, empezamos. El tema del día de hoy está titulado como calmando al sistema nervioso central. Entonces, aquí ya tenemos una primera nomenclatura que puede generar un poco de duda, un poco de incertidumbre. ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso central y por qué hay que calmarlo? Antes de comenzar, voy a aclarar que evidentemente no voy a hablar acerca de temas como sistema nervioso central, periférico, simpático, pero es muy importante determinar cuál es el origen de las vías del dolor. O sea, ¿por qué sentimos dolor? Y una vez que tenemos esta sensación, esta percepción subjetiva del mismo, ¿cómo abordar estas situaciones para poder llevar un plan de entrenamiento lo más adecuado posible? Entonces, empezamos. Vamos a entender que el primer concepto que vamos a abordar en esta clase del día de hoy es el dolor. El dolor siempre va a ser una percepción subjetiva. No va a haber una definición totalmente adecuada para la población en general. Sin embargo, hay que entender que el dolor, si yo lo pudiera describir con una sola palabra, sería biopsicosocial. ¿Sí? Es así, porque el dolor, en muchos de los casos, por no decir en la mayoría, cuando es derivado de práctica deportiva o alteraciones mecánicas en el movimiento, el dolor tiene mucho que ver con este concepto biopsicosocial. Se puede presentar sin alteraciones en los tejidos, simplemente se puede presentar como un sistema de alerta o de alarma persistente, lo cual puede preocupar a las personas y puede confundir al cuerpo médico que lo está tratando. Entonces, vamos a ver que el origen de un dolor, hablemos articular, musculoesquelético, incluso neuropático, cualquier tipo de dolor va a tener una estrecha relación con el componente biopsicosocial. ¿Por qué? Si yo tengo una dolencia en alguna de mis articulaciones, la más común, por ejemplo, la rodilla, se le puede atribuir a múltiples causas. Por ejemplo, una meniscopatía, una tendinopatía rotuliana, un tipo de alteración en la viscoelasticidad de mi cuádriceps, etc. Aquí estamos hablando de algún tipo de alteración en algún tejido que tiene que ver con el sistema periarticular de la rodilla. Sin embargo, ¿dónde están los demás aspectos? Los aspectos biopsicosociales. Estos, obviamente, al ser aspectos mecánicos, estamos cubriendo lo biológico. Pero, ¿dónde está la calidad del sueño? Los factores estresantes, los atenuantes de un dolor, los amplificadores de un dolor, la mala comunicación, dónde está incluso factores como el tabaquismo. Todo eso va a ser un aspecto global en el cual nosotros podemos entender el por qué me duele una estructura. Entonces, una vez que tenemos algún proceso lesivo, yo creo que todos aquí alguna vez hemos pasado por alguno de ellos. Si hacemos una gráfica muy por encima de cuáles son las estructuras que suelen lesionarse más comúnmente en la práctica deportiva, en primer lugar está el hombro, la columna a nivel lumbar y la rodilla. Entonces, si hablamos del hombro, por ejemplo, es una estructura que obviamente se encuentra en la zona superior del cuerpo.
En esta zona nosotros tenemos 5 articulaciones diferentes, 5 articulaciones de las cuales van a haber contactos en las superficies articulares de diferentes estructuras. Si me duele el hombro, puede ser por múltiples causas: falta de movilidad, un pinzamiento del supraespinoso, algún tipo de subluxación no rehabilitada, debilidad. Pueden ser muchísimas cosas. Sin embargo, uno de los principales tratamientos y las creencias que tenemos derivada de ello es el reposo. El reposo, el uso de algún tipo de agente físico, por ejemplo, la compresita caliente, el hielo directo, o si nos vamos más allá, con agentes térmicos de otro tipo de calidad, por ejemplo, puede ser la electroterapia o el ultrasonido. Hay incluso personas que optan incluso por ocupar láser. Ok, antes de continuar, cabe resaltar que lo que es ultrasonido, láser terapéutico, son los reyes del placebo. Los reyes del placebo porque en muchas de las ocasiones puede haber una aplicación incluso no adecuada, pero el hecho de que tú creas en ese tratamiento puede hacer que te funcione, no solamente por el principio fisiológico por el cual está actuando sobre tu cuerpo. Ahora, sucede algo muy similar con los agentes térmicos como el calor, el frío o la electroterapia. Muchas veces tenemos esta creencia, ¿no?, de que te duele la rodilla, ponte una compresa caliente. Te duele el codo, ponte una bolsa de hielos. ¿Qué tan cierto será eso? Pues tiene principios fisiológicos bastante creíbles hasta la fecha, pero no van a ser la solución a nuestros problemas. Muchas veces pensamos que el alivio del dolor es la solución del problema cuando no es así. El dolor, como ya lo vimos, se presenta como un carácter biopsicosocial. Entonces, nosotros tenemos que atacar el dolor desde su origen. Y muchas veces el origen es mecánico. Entonces, ante problemas mecánicos, soluciones mecánicas. ¿A qué me refiero eso? Si te lesionaste con movimiento, la solución va a ser el propio movimiento, pero de movimiento de calidad. ¿Qué sucede con las compresas calientes o las bolsas de hielo? Bueno, al final del día van a fungir como atenuantes de un dolor. Claro que hay principios fisiológicos. Por ejemplo, el hielo disminuye la conducción nerviosa. Eso hace que tengas una mayor tolerancia hacia el dolor. En el caso del calor, hace totalmente lo contrario que el frío, hace una vasodilatación. Una vasodilatación que evidentemente va a aumentar el flujo sanguíneo. Y si tú tienes un proceso inflamatorio en curso, lo único que va a pasar es que va a aumentar la inflamación en esa zona. Por lo tanto, te va a doler más. Hay que entender la inflamación como un proceso de recuperación o de reparación de tejidos. La inflamación es biológicamente necesaria. Muchas veces, cuando te duele algo, es porque algo está inflamado, ¿sale? Aunque el dolor se puede presentar en ausencia de la misma inflamación, y ahí es donde tenemos un segundo concepto, como es el dolor maladaptativo, el cual lo vamos a abordar un poquito más adelante. Entonces, claro, el frío y el calor sí pueden funcionar, sin embargo, no van a ser mi solución, ni mucho menos a corto plazo ni a largo plazo. Ahora, ¿a qué me refiero con esta diapositiva? ¿El ejercicio debería de ser indoloro? Realmente no. Si una persona tiene un proceso doloroso en alguna estructura, por ejemplo en el hombro, en la espalda lumbar, o en la rodilla, o en alguna otra estructura, algún tejido que esté afectado, lo principal que voy a recomendar va a ser el ejercicio de carácter terapéutico, porque aquí vamos a hablar de un protocolo conocido como readaptación funcional. ¿Y qué son los protocolos de readaptación funcional? Bueno, principalmente van a estar orientados al mantenimiento o mejora de la movilidad de las estructuras, teniendo en cuenta que esto va a ayudar a mejorar la percepción del propio dolor. Entonces, el ejercicio, más que ser indoloro, yo creo que sí deberíamos de permitir un cierto tipo de dolor cuando se hace la ejecución de los movimientos. Es evidente que esta percepción dolorosa siempre es muy subjetiva. Hay escalas que nos van a ayudar a determinar qué tanto está doliendo o no una estructura. Por ejemplo, la más común es la escala de Leva, la escala visual análoga. Es muy fácil de utilizarla. Del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Entonces ya la persona te dice, ¿sabes qué? Me duele un 6. Entonces tú ahí determinas que el nivel de dolor está pasando la raya de lo moderado. Ahora, si nosotros sabemos que el dolor es algo subjetivo, inducido al entrenamiento se vuelve aún más subjetivo. Entonces, ¿cómo deberíamos de abordar estos casos? Bueno, el ejercicio va a actuar sobre estos aspectos aparte de lo biomecánico. En primer lugar, tenemos aspectos afectivos, aspectos biopsicosociales, procesamiento central de dolor, que hablamos de la sensibilización central, y sistema inmune. Vamos a detenernos un poquito con este concepto conocido como sensibilización. ¿Qué es la sensibilización central? Bueno, el dolor va a ser un aspecto biológicamente necesario.
¿Tú te imaginas cómo sería la vida sin dolor? Realmente yo creo que no podríamos vivir mucho tiempo. Hay un síndrome que realmente una de las principales características es que hay ausencia de dolor incluso cuando hay alteraciones en los tejidos mecánicos. ¿Qué es la sensibilización? La sensibilización central es un sistema de alerta que va a alarmar a tu sistema nervioso central cuando hay un posible riesgo potencial o real de alguna estructura, sobre todo cuando hablamos de huesos, ligamentos o músculo esquelético. ¿Qué pasa aquí? Imagínate que tú vas caminando por la calle, vas tranquilo, y de repente se mete una piedrita en tu zapato. Esa piedrita en tu zapato puede desencadenar un cierto tipo de molestia, a lo que le vamos a llamar dolor. Entonces tú te das cuenta de que hay una alteración a nivel de la planta del pie y lo que haces o lo más inteligente que nosotros podríamos hacer es retirar el calzado y retirar la piedrita. En ese punto te vuelves a colocar tu zapato y sigues caminando. Puede ser normal que después de unos minutos todavía siga habiendo una percepción del dolor. Eso puede ser sumamente normal. Pero biológicamente esta sensación subjetiva de dolor tiene que descender con el transcurso de los minutos. Ahora, 1 de cada 4 personas, esta alarma sigue persistente. Y ahí es cuando llamamos que es un sistema nervioso central hipersensible, y a eso le llamamos sensibilización central. Por eso el tema del día de hoy es calmando al sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta que esta sensibilización se presenta de forma relativamente común en la población deportista. ¿Y a qué se debe eso? Primero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué sentimos dolor? ¿Por qué? ¿Y cómo liberamos esa sensación subjetiva? Ahora, siguiente pregunta. ¿Una imagen vale más que 1000 palabras? Aquí me voy a detener un poco. Tenemos 2 imágenes aquí en pantalla. Una es una radiografía lateral, vamos a centrarnos en la parte lateral de una rodilla, y una resonancia magnética a nivel de la columna lumbar. Bueno, entendiendo nosotros conceptos básicos de radiología, podemos ver que evidentemente en la rodilla, a simple vista, no puedo ver gran cosa, ¿sale? Aunque yo podría detectar alguna alteración en los tejidos óseos, porque evidentemente en una radiografía no puedo ver tejidos blandos. Entonces, en la resonancia magnética, a diferencia de la radiografía, sí puedo ver tejidos blandos, entonces puedo ver alteraciones que yo no podría ver en una radiografía. Ahora, ¿qué sucede aquí? Si nosotros ponemos atención en la imagen más pequeña, que es la resonancia magnética, puedo ver claramente una ligera protrusión, a lo que nosotros podríamos diagnosticar como una hernia discal o una discopatía degenerativa. Esa discopatía degenerativa se ve bastante claro. Es el puntito negro que está sobresaliendo a nivel posterior de la columna vertebral. Ahora, nuestra columna vertebral, como ya bien sabemos, está conformada por vértebras divididas en 3 segmentos: cervical, dorsal y lumbar. Tenemos un par de segmentos, el cual es el sacro y el coxis. Sin embargo, en el resto de segmentos tenemos una división, un espacio intravertebral que va a separar cada uno de estos cuerpos vertebrales. Ahora, en el espacio intravertebral yo puedo encontrar discos intravertebrales, que estos discos van a ser como pequeños colchoncitos que van a amortiguar las cargas mecánicas y van a funcionar como aparte de un amortiguador biológico para evitar roce hueso con hueso. Este colchoncito es muy característico y es bien curioso porque tiene una membrana que es totalmente sólida, pero todo el interior que se encuentra dentro de este disco intravertebral es puro líquido, y eso le vamos a llamar núcleo pulposo. Ahora, cuando tenemos alguna discopatía degenerativa, lo que puede suceder es una deshidratación discal, que este disco comience a perder sus capacidades líquidas como tal, y eso puede condicionar en una protrusión, a lo que conocemos como las famosas hernias discales. Hay varios grados de una hernia discal. En primer lugar tenemos una protrusión, después tenemos una extrusión, tenemos un secuestro, y por último ya tenemos un proceso en el cual la única forma de readaptar sería una cirugía. Pero si nosotros nos vamos con los grados anteriores a ello, el grado 1 que sería una protrusión o una extrusión, todavía no hay una ruptura como tal de la membrana del disco intravertebral. ¿Eso qué significa? Afortunadamente hoy en día tenemos suficiente evidencia científica que nos demuestra que una protrusión o una extrusión discal puede reabsorberse por sí sola, incluso con puro reposo. ¿Eso qué significa? Que al final del día una recomendación médica como una operación quedan de más cuando sabemos que con el reposo puede mejorar esta condición.
Pero nosotros no estamos a favor del reposo, nosotros estamos a favor del movimiento. Entonces nosotros podemos favorecer esa reabsorción con movimientos en específico, obviamente movimientos dosificados, ejercicio terapéutico. Bueno, haciendo una pequeña pausa con esta imagen, ahí tenemos la hernia, ahí se puede ver claramente la extrusión. Sin embargo, esa imagen no explica la relación que tiene la persona con la percepción del dolor. ¿Eso qué significa? El 80% de la población, deportista o no deportista, tiene una alta probabilidad de presentar discopatías degenerativas y aún así presentarse de forma asintomática. Si una persona llega conmigo con una hernia discal, pero no sabe que tiene una hernia discal, y yo le enseño una resonancia magnética suya, enseñándole que tiene una hernia discal, en ese punto es muy probable que le empiece a doler, ¿sale? Y en ese punto es donde yo les digo, no hay que fragilizar a las personas. No estamos hechos de cristal. Por otro lado, me voy a la radiografía. Una de las condiciones más comunes que yo puedo encontrar a nivel de la rodilla en un estudio radiográfico es la famosísima, conocida como artrosis, que a nivel de la rodilla se le conoce como gonartrosis. Aquí tenemos en la derecha una segunda foto radiológica donde podemos ver incluso presencia de osteofitos marginales. Un osteofito va a ser no es una adaptación, es una patología en la cual va a haber un crecimiento óseo anormal a nivel de las superficies articulares. Ese crecimiento óseo anormal se le puede conocer en algunos casos como picos del oro, a nivel de la columna se le conocen como sindesmofitos y en algún otro tipo de estructura ósea se le conoce como osteofito. Aquí podemos ver presencia de osteofitos, que son los picos que se pueden ver a nivel de las mesetas tibiales. Entonces, de la misma forma, ¿qué tan común es encontrar signos degenerativos en los estudios de imagen? Si nosotros vemos a la izquierda, ahora ya no tenemos una resonancia magnética, tenemos otra vez una radiografía, pero a nivel de la columna. En la columna es bastante evidente que yo no puedo observar la condición de los discos intravertebrales. Lo único que yo puedo ver son espacios entre cada una de las vértebras. Pero si nosotros observamos detenidamente la imagen, donde dice imagen A, vemos una línea negra. Esa línea negra es conocida como signo del disco vacío. Y el signo del disco vacío es un signo muy característico cuando un disco está roto. Y un disco roto, como tal, puede desencadenar en una hernia discal, pero de la misma forma. ¿Qué tan común es encontrar signos degenerativos? Todos, población deportista y no deportista, es altamente probable encontrar todas estas condiciones. Y ahora, si lo analizamos desde una vista superficial, todos estamos chuecos. Todos tenemos alteraciones posturales, todos tenemos alteraciones mecánicas, todos tenemos sobrecargas musculares, todos tenemos signos degenerativos a nivel radiológico. Entonces, ¿qué tanto me sirve un estudio de imagen? Yo a esto le llamo sobrediagnóstico. ¿Sale? No es sumamente necesario contar con estos parámetros de imagen cuando tenemos en cuenta que no debemos de fragilizar a las personas, teniendo en cuenta que el dolor es algo biológicamente necesario. Ahora, ¿por qué sentimos dolor? Esta es una pregunta muy interesante porque todos en algún punto de nuestras vidas hemos sentido dolor. Y el dolor claramente se puede clasificar en muchas ramas. Podemos ver dolor mecánico, dolor inflamatorio, dolor neuropático, dolor psicógeno. Pero ¿cuál es la raíz de este dolor? Bueno, fisiológicamente va a haber estructuras como lo es la vía piramidal, corticoespinal o espinotalámica que van a explicar las vías neuronales del dolor. Sin embargo, vamos a dejar esos conceptos un poco de lado para explicar cómo es que biopsicosocialmente nosotros sentimos esta sensación subjetiva. El modelo del organismo inocente nos lo explica de una forma muy, muy sencilla. Durante nuestros primeros años de vida, cuando estamos creciendo, un niño, por ejemplo, estos años son sumamente importantes o cruciales para el óptimo desarrollo de nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema inmune. Ahora, vamos a entender que hay un par de mecanismos que son bastante importantes para el entendimiento del dolor, que van a ser mecanismos pain on y mecanismos pain off, o sea,
atenuantes de un dolor o amplificadores de un dolor y los que van a tener una condición relajante hacia un dolor. Ahora, ¿cuál es cada uno? Si nosotros hablamos de mecanismos pain-on, van a ser estos mecanismos biopsicosociales que van a amplificar la percepción de un dolor. Por ejemplo, el tabaquismo, la falta de sueño o sueño de mala calidad, el estrés o algún tipo de factor relacionado con estas condiciones. Mientras que los mecanismos pain-off van a ser los atenuantes de un dolor, el cual podría ser sueño reparador, una buena alimentación, una buena hidratación, un buen entrenamiento, por supuesto, y un buen contexto social. Si un niño en una edad temprana no experimenta sensaciones dolorosas, por ejemplo, hablamos de niños que crecieron sobreprotegidos, no va a tener una buena relación con los mecanismos pain-off. Entonces, esto genera una alta probabilidad de que esta persona, cuando sea adulta, genere relaciones maladaptativas con el dolor. Y ahí es cuando vemos el aspecto biopsicosocial. Ten en cuenta que en este punto, el dolor se convierte en un rompecabezas que va generando angustia en los pacientes o en las personas y va progresivamente confundiendo al cuerpo médico. Entonces, este rompecabezas comienza a resolverse cuando nosotros entendemos estos tres aspectos que van ligados hacia un dolor: biopsicosocial, aspectos biológicos que van a generar alteraciones directamente en los tejidos orgánicos, como músculo, tendones, ligamentos o incluso huesos. Cada una de estas estructuras puede verse alterada por un factor mecánico. Por ejemplo, a nivel de los huesos, la más común es una pérdida de continuidad ósea, o sea, fracturas. A nivel de los tendones, tenemos las famosas tendinopatías, que antes se les podía conocer como tendinitis, pero no hay suficientes hallazgos histológicos en los cuales nosotros podemos determinar que un tendón pueda inflamarse. Entonces, ya no les llamamos tendinitis, ahora se llaman tendinopatías, que son lesiones por sobrecarga. A nivel de los ligamentos, cumplen características muy parecidas que los tendones, pero la diferencia radica a nivel histológico en cómo están conformadas las fibras de colágeno. Entonces, por ende, los ligamentos tienen una capacidad de extenderse ligeramente superior que los tendones, pero si esta capacidad supera el umbral de tolerancia, podemos tener esguinces. Y a nivel del músculo esquelético tenemos un sinfín de condiciones que pueden provocar dolor, como reacciones espasmódicas, los famosos espasmos, una alteración en la histéresis o viscoelasticidad del músculo, que no se llama acortamiento, mucho menos se llama contractura. La palabra contractura es una palabra bastante prostituida en el medio de la fisioterapia y también del entrenamiento, y no porque te duele algo significa que estés contracturado. Más allá de eso, una contractura es una consecuencia directa del reposo prolongado. Entonces, todas estas alteraciones a nivel del aparato locomotor pueden afectar y derivar en un proceso doloroso. Pero más allá de eso, ¿dónde están los aspectos sociales y los aspectos psicológicos? Eso es bastante importante. Entonces, ¿cómo deberíamos dosificar un programa de entrenamiento cuando una persona está pasando por un transcurso lesivo? Bueno, ¿cuántas veces hemos visto este escenario? 4 de 10 para el basquetbolista, 4 de 10 para el powerlifter, 4 de 10 para la chica fitness, 4 de 10 para el culturista, 4 de 10 para el perro, 4 de 10 para don Pedro. ¿Cuántas veces hemos visto este escenario? Realmente eso no es dosificar. Dosificar es entender y comprender los procesos fisiológicos que van a ocurrir dentro de tu cuerpo para generar adaptaciones al alcanzar un objetivo y que ese objetivo tenga transferencia directa hacia el siguiente objetivo. Eso sí es dosificar. Entonces vamos a entender que la carga del entrenamiento va a tener estos tres factores. Un factor estructural, que nos va a hablar de adaptaciones estructurales, en este caso hablamos de adaptaciones hipertróficas, un aspecto psicológico en el cual nos ayuda de una liberación de endorfinas y neuromotor. Entonces el entrenamiento y también el ejercicio terapéutico son mejor conocidos como la mejor terapia que existe. Ahora, el efecto estructural. Con la carga, evidentemente, nos hacemos progresivamente más fuertes. Esto nos lo explica uno de los principios de entrenamiento más antiguos que existen, pero hoy en día sigue teniendo vigencia, que es el principio del aumento progresivo de la carga. En el siglo V existió una persona muy conocida
dentro del gremio de las matemáticas. Esta persona fue conocida, se le conoce actualmente como Milón de Crotona. Milón de Crotona fue un estratega militar, fue un atleta olímpico y luchador que persistió en esa época y fue una de las personas más fuertes de las cuales tenemos registros. Hablando del siglo V, fue la persona más fuerte en pisar el planeta en esa época. Ahora, ten en cuenta que para el siglo V ya existían competencias deportivas, muy austeras, muy rústicas, pero ya existían. Ahora, si nosotros remontamos nuestra imaginación al siglo V, ¿cómo nos imaginaríamos que podría ser el entrenamiento de fuerza en esa época si no existían discos olímpicos, no existían barras, no existía leg extension, no existían los gimnasios como tal? Remontando nuestra imaginación, ¿cómo podría ser un entrenamiento de fuerza con los registros de esa época? A mí en lo personal se me ocurren varias ideas. Por ejemplo, podría ser levantando objetos pesados como piedras, troncos o inclusive el propio combate podría suponer una propia forma de entrenamiento. Pero a diferencia del resto, Milón de Crotona hizo algo diferente que las personas no habían hecho para esa época. Hay una historia que nos demuestra las grandes hazañas que practicó esta persona. Fue alumno de Pitágoras, el famoso matemático, y hay una historia que nos cuenta que tomando clase con Pitágoras, un sismo provocó que el techo se derrumbara. Entonces Milón de Crotona tuvo la fuerza suficiente para poder soportar el techo y que las personas pudieran salir sanas y salvas. Entonces, todo esto, ¿qué hizo esta persona a diferencia de los demás? Esta persona lo que hizo fue cargar a un becerro en su espalda día tras día y recorría una cierta distancia en kilómetros con él. A medida que el becerro tomaba su alimento, el animal iba creciendo día con día y la fuerza de esta persona iba aumentando progresivamente mientras las demandas mecánicas se le imponían con el crecimiento de este animal. Entonces, actualmente nosotros entendemos eso muy sencillo: sobrecarga progresiva. Siempre tenemos que hacer un poco más de lo que hicimos ayer. Evidentemente, el rendimiento nunca es lineal. Y si hablamos de que una persona está pasando por un curso lesivo, muchísimo menos. El rendimiento siempre es ondulante. Entonces, a nivel muscular, nosotros podemos ver adaptaciones hipertróficas muy importantes, por supuesto, pero los tendones, a diferencia de los ligamentos, también pueden tener adaptaciones hipertróficas. Ha habido registros de velocistas de 100 metros planos en los cuales tenemos, mediante una resonancia magnética, se demuestra que el tendón puede incluso doblar su sección del área transversal. Eso significa que puede duplicar su tamaño con respecto a la hipertrofia. Hay que tener en cuenta que la hipertrofia de un tendón toma su tiempo y no es paralelamente progresivo que la hipertrofia de un músculo, pero sí genera cambios hipertróficos. El cartílago, por otro lado, es una estructura compuesta por un alto porcentaje de colágeno. Entonces el cartílago, desafortunadamente, una vez que sufre un daño estructural, es imposible repararlo. Ningún tipo de proceso inflamatorio puede reparar el daño que puede sufrir el cartílago. Pero la buena noticia es que con las demandas mecánicas que nosotros tengamos mediante el ejercicio bien dosificado, lo que podemos hacer es un fortalecimiento de las estructuras periarticulares. Entonces, si tenemos desgaste de cartílago a nivel de la rodilla, por ejemplo, una condición como la gonartrosis, desafortunadamente no hay un tratamiento específico para ello. Pero si yo lo que hago es fortalecer el cuádriceps, los isquiosurales, el gastrocnemio, los flexores de cadera, los extensores de cadera y como tal todo el juego articular de estabilidad central, voy a tener una menor percepción del dolor. Aunque el daño biológico ahí siga persistiendo, voy a tener una menor percepción de dolor. ¿Por qué? Porque eres y te sientes más fuerte. Entonces hay una menor necesidad de protección. A nivel de los huesos, evidentemente depende del tipo de fractura. Podemos ver que los tiempos de consolidación son diferentes los unos a los otros. Pero desafortunadamente cuando hay un proceso lesivo, como una fractura a nivel ósea, desafortunadamente ahí el reposo sí tiene que ser necesario. Después hablamos del efecto neuromotor. El efecto neuromotor nos habla de que el sistema nervioso central aprende o tiene que aprender a cómo interactuar con el entorno y manejar las cargas. Desde el movimiento más simple,
eso va a generar un concepto que nosotros conocemos como plasticidad o neuroplasticidad. Entonces, si alguna vez has escuchado hablar del control motor, el control motor tiene mucho que ver con la propiocepción. La propiocepción nosotros la entendemos como el sexto sentido, la capacidad que nosotros tenemos de poder entender la posición o un segmento de nuestro cuerpo en tiempo y espacio. Y el control motor, por su parte, es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central de poder manifestar movimiento de calidad. Entonces, derivado de todo esto, control motor y propiocepción son conceptos que van directamente relacionados. Ahora, el efecto neuromotor se refiere a que si tú manifiestas un movimiento, por muy simple que sea, lo más adecuado sería que este movimiento vaya aumentando su nivel de complejidad paso a paso. Por ejemplo, si hablamos de ejercicios, no es lo mismo hacer un curl de bíceps que hacer un remo con barra. El remo con barra evidentemente va a demandar muchísimo más control motor que el curl de bíceps. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es un ejercicio multiarticular y necesita un mayor reclutamiento de las fibras motoras que un propio curl de bíceps. Por otro lado, tenemos el efecto psicológico. Desafortunadamente, cuando tenemos un proceso lesivo, tenemos la creencia de que el ejercicio es igual a peligro. Consciente o inconscientemente nos creamos esta expectativa de que el sistema protector, el cual es el dolor, tiene que estar ahí hasta que los tejidos curen. Y lo real es que pues, no es así. Hay que entender que los tejidos curan, pero el sistema nervioso central recuerda. Ahora, este diagrama nos explica de una forma bien interesante y muy sencilla cómo es que trabaja el ejercicio dosificado con un dolor. Ahora, trabajar con carga dosificada nos habla de la capacidad de tolerancia individual que tiene cada individuo. Si una persona trabaja con un umbral que pueda tolerar, vas a ser y sentirte más fuerte. Ahora, mientras te vuelves más fuerte, va a haber una menor percepción de riesgo. Y esa menor percepción de riesgo va a derivar en una menor necesidad de protección. Y cuando tenemos una menor necesidad de protección, tenemos nuestro objetivo cumplido, que es el dolor. Ten en cuenta que el dolor, o quitar el dolor, no es el alivio de los problemas, sino saber trabajar con ello. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Una patología muy conocida dentro del gremio deportivo es la artrosis. Actualmente sabemos que un alto porcentaje de la población puede tener cambios o desgastes degenerativos en un estudio de imagen. Ahora, esta patología es una de las que mayor guerra nos dan a nivel de la readaptación deportiva. Muchas personas que presentan gonartrosis o artrosis de rodilla, por lo general tienden a tener un factor muy limitante en cuanto a barreras mentales. Eso significa que una persona con estas condiciones no va a querer hacer ejercicio porque le duele. Son personas que les cuesta trabajo subir escaleras, les cuesta trabajo bajar escaleras, les cuesta trabajo incluso de forma activa flexionar o extender la rodilla. ¿Eso qué significa? Ya sabemos que el dolor es un componente biopsicosocial. Entonces, ¿qué recomiendo en estas personas? En primer lugar, entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza sabemos que tiene múltiples beneficios a nivel sistema nervioso central. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer no va a ser disminuir el dolor, para nada. Nosotros no actuamos sobre alguna alteración en los tejidos. Lo que nosotros hacemos es interactuar con el sistema nervioso central. El entrenamiento de fuerza, por su parte, lo que va a hacer es que nosotros tengamos una percepción más tolerable de lo que es el dolor. No significa que el dolor va a descender, sino que lo vamos a tolerar más o lo vamos a tolerar más eficientemente. Hay que saber que todos, absolutamente todos, tenemos el mismo umbral de dolor. ¿Qué significa eso? Que lo mismo que me duele a mí es lo mismo que te va a doler a ti. Lo único que cambia es la tolerancia que tenemos al mismo. Todos sentimos dolor en el mismo punto, pero puede que yo lo aguante más o menos según el umbral de tolerancia que yo tenga. Y el entrenamiento de fuerza lo que hace es mejorar esta percepción subjetiva a la tolerancia de un dolor. Por otro lado, en pacientes o personas con artrosis, evidentemente una pérdida gradual de peso. Aquí ya nos metemos en un punto en el cual es sumamente importante abordar a estas personas desde un factor multidisciplinario. No significa que tenga algo en contra de los NutriCoach. Al contrario, conozco muchas personas que pueden abordar los aspectos nutricionales y de entrenamiento bastante bien de forma paralela.
pero profesionalmente yo lo que recomendaría es que esta persona acuda con un grupo multidisciplinario de ser posible, porque si estamos hablando de una pérdida gradual de peso nos tenemos que meter con el factor alimenticio, en este caso una recomendación primaria y la propuesta principal es un déficit calórico con respecto a la ingesta que tenga una persona. Ahora, terapia manual, ¿qué tanto nos sirve? Simplemente como un extra. Muchas veces también es considerada como un placebo y sí lo es siempre y cuando se cree en ella. La educación del paciente, ¿a qué nos referimos con esto? Si la persona relaciona una manifestación mecánica con dolor mal adaptativo, lo mejor que podemos hacer para ello es explicarle y hacer que entienda que el dolor es algo biológicamente necesario y no porque te duela una estructura y encima te enseñan un estudio de imagen como una radiografía, no por ello significa que tus objetivos deportivos se tienen que derrumbar. La educación del paciente sobre todo hace referencia al entendimiento que nosotros tenemos de la necesidad que tenemos de poder presentar estos aspectos como dolor. El dolor es tan necesario como la progresión de las cargas que debe de tener una persona. Y por último, que también puede ser imprescindible, un vendaje rotuliano. Vendaje rotuliano hablamos de algún tipo de vendaje funcional, no las famosas tiras de colores como kinesiotape, que esas no brindan soporte mecánico, no dan activación ni relajación de la musculatura, entonces no me sirven de mucho aquí. Ahora, ¿qué no recomiendo? No recomiendo crioterapia, opioides que son fármacos específicos para aliviar el dolor, ultrasonido, láser, ondas de choque y diatermia, los reyes del placebo, tampoco sirven de mucho. Acupuntura tiene una gran controversia. Aquí yo no es que no la recomiende porque dude de su funcionamiento, sino porque principalmente ante problemas mecánicos, soluciones mecánicas. Artroscopía, que es una cirugía invasiva para poder determinar con una cámara qué es lo que sucede dentro de una articulación. Y por último, inhibidores de interleucina 1, que también son fármacos que van a ayudar a atenuar el dolor. Entonces, si te das cuenta, ¿cuál es la diferencia entre lo que no recomiendo y lo que sí recomiendo? La diferencia es que una es terapia pasiva y otra es terapia activa. Una te limita el movimiento y otra favorece el movimiento. Y nosotros estamos siempre en pro del movimiento. Ahora, el movimiento o la movilidad precoz siempre van a ser la clave de cualquier tipo de recuperación. Entonces, si estás lesionado, entrena. Pero entrena de forma inteligente. Ahora, hablemos un poco de ejercicio. ¿Qué es la carga? Muchas veces es bastante común que, derivado de una sesión de entrenamiento pesada, te sientas sobrecargado o te sientas cargado y necesites una descarga. Estas descargas son sumamente famosas porque una descarga muscular, y por eso digo entre comillas, es el famoso masaje de descarga. ¿Qué tan necesario es eso? Para entender cómo va a funcionar esa descarga, hay que entender qué es la carga y en qué punto estás sobrecargado. Y si estás sobrecargado, ¿qué tan necesario va a ser una manipulación manual? Bueno, la carga va a ser un conjunto de estímulos que nuestro cuerpo tiene que recibir para generar adaptaciones. Estos estímulos principalmente van a ser 3. Estímulos de carácter neuromuscular, estímulos de carácter de almacenamiento metabólico y estímulos propioceptivos. ¿A qué me refiero con esto? Al cuerpo no le interesa cuáles son los medios de entrenamiento que tú utilizas para entrenar. Al cuerpo no le interesa si estás ocupando una barra, al cuerpo no le interesa si estás ocupando una mancuerna, una liga, tu peso corporal. Créeme, al cuerpo no le interesa, no le preocupa. Al cuerpo lo que sí le interesa es el estímulo que está recibiendo. Este estímulo, como lo acabo de mencionar, puede verse explicado mediante un estímulo neuromuscular, metabólico y propioceptivo. Eso sí es lo que distingue al cuerpo. El cuerpo distingue estímulos, no distingue medios. Entonces la carga van a ser los componentes mediante los cuales vamos a dosificar esos estímulos. El primero y el más importante va a ser volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento, muy sencillamente explicado, es la cantidad de trabajo que nosotros podemos tolerar durante el ejercicio. La intensidad, por otro lado, es el carácter de exigencia que tiene un estímulo, qué tan pesado es o la percepción subjetiva que tenemos de esa intensidad.
La frecuencia es la cantidad de veces que repites el mismo estímulo de forma semanal. La duración, redundantemente, es cuánto dura el estímulo. Y la densidad es la relación que existe entre la duración y el descanso. Ahora, de todos estos componentes, que no voy a abordar de forma muy profunda, el más importante siempre va a ser el volumen. Y el volumen de entrenamiento hay que entenderlo con una analogía muy sencilla. Aquí vemos una jarra de agua. Tenemos una jarra de agua que está vertiendo líquido en un vaso. Entonces, el líquido va a ser como tal el conjunto global y sinérgico de las cargas de entrenamiento, mientras que el vaso va a fungir como nuestra capacidad de tolerancia. Ahora, ¿cuál es tu capacidad de tolerancia? Aquí tenemos diferentes vasos, diferentes tamaños. Todos tenemos un vaso distinto, ¿sale? Con una capacidad de tolerancia o de almacenamiento diferente. ¿Qué pasaría si el líquido supera mi umbral de tolerancia? Bueno, si supera mi umbral de tolerancia, lo primero que va a pasar es el sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento, sí, está clínicamente demostrado que tiene alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Ahora, nosotros analizamos esta imagen de forma muy sencilla. Vemos un vaso con poca agua, los dos siguientes más o menos, el cuarto vaso está casi lleno y el último, pues ya, casi no le cabe líquido. ¿Cuál es la diferencia de estos vasos? El primero va a ser una analogía muy interesante de lo que es el volumen de mantenimiento, que es la cantidad de estímulos que tu cuerpo necesita, no para progresar, sino simplemente para mantenerte. Por otro lado, tenemos el volumen mínimo efectivo, que es el siguiente vaso, que es la cantidad mínima de carga o mínima de estímulos que necesitamos para seguir progresando, aunque sea de forma lenta, pero seguir progresando. Después tenemos el volumen máximo adaptativo, que son los dos vasos siguientes, que es donde se encuentra la mayor cantidad de ganancias con respecto a rendimiento y aspectos estructurales como hipertrofia. Y por último tenemos el volumen máximo recuperable, que es la cantidad máxima de la cual nosotros nos podemos recuperar, pero ten en cuenta que si nosotros nos mantenemos un periodo de tiempo prolongado en este umbral, nos vamos a sobreentrenar. Ahora, ¿qué sucede si yo sigo vertiendo líquido hasta que se derrama el vaso? Ahora sí, encontramos la famosa sobrecarga, ¿sale? Ahora, esta sobrecarga realmente la voy a obtener haciendo una descarga pasiva, un masaje de descarga. La respuesta contundente es no. La mejor forma de sobrellevar todos estos aspectos es la propia gestión de las cargas. Dosificar de forma inteligente qué tanto líquido estoy vertiendo en tu vaso. Ten en cuenta que todos tenemos umbrales diferentes, todos tenemos un vaso distinto. Entonces, la cantidad de líquido que yo voy a verter en cada uno de estos vasos tiene que ser un factor enteramente individual. Ahí es donde ya empezamos a hablar de dosificación. Por otro lado, cuando hablamos de intensidad, tenemos que tener en cuenta que hay una intensidad absoluta y una intensidad relativa. Y para esto tenemos biomarcadores, biolandmarks o escalas de percepción subjetiva del esfuerzo. Las más famosas son RP y RIR. Y hay que tener en cuenta que esto siempre nos ayuda para mantenernos en un umbral de intensidad que nos acerca al fallo, pero no hace que lleguemos directamente a él. Ahora, aquí tenemos ejemplificado en este par de tablas cómo es que se comporta el RP respecto al RIR y respecto al porcentaje del RM. Ahora, hay que tener en cuenta que la zona de oro del entrenamiento con respecto a cambios estructurales o hipertróficos oscila entre RIR2 y RIR3, o RP8 y RP7. Pero cuando hablamos de ejercicio terapéutico, el factor de intensidad no tiene que superar el RIR2, o sea, por debajo de ese. Por ejemplo, un RIR4 o RIR5 y RP6 o máximo RP7, que son escalas que van a cuantificar o calificar la percepción del esfuerzo. Y por último, cuando hablamos de un programa de readaptación funcional o readaptación deportiva, es muy importante tener en cuenta estos tres aspectos. El componente neuromuscular, porque evidentemente uno de mis principales objetivos va a ser
el mantenimiento o mejora de la musculatura, la cual me va a brindar una capacidad de estabilidad mayor. Los estímulos metabólicos, los cuales siempre van a ser eficientes de cara a hablar de la salud cardíaca, la salud del corazón. Cuando hablamos de estímulos metabólicos, no me refiero al típico cardio convencional para perder peso, porque actualmente sabemos que el cardio no sirve para perder peso. El cardio sirve bastante para salud del corazón. Para perder peso, eso lo dejamos al déficit calórico. Y por último, los estímulos a nivel propioceptivo, que nos hablan del entendimiento espaciotemporal de nuestras estructuras. La propiocepción es un estímulo desafortunadamente olvidado dentro del gremio deportivo. Sin embargo, hay que entender que es un factor fundamental para una readaptación deportiva. Ahora, cuando hablamos de propiocepción, muchas veces lo confundimos con equilibrio. Este famoso BOSU, la media pelota que se ocupa muchas veces en el ámbito incluso de la fisioterapia, no es que no funcione, simplemente funciona, pero no para lo que creíamos. La propiocepción tiene mucho que ver con el aspecto o el campo visual que tiene una persona. Si nosotros limitamos el campo visual, ya estamos trabajando la propiocepción. No es necesario trabajar propiocepción en superficies inestables. Entonces, los principios obligatorios en un programa de ejercicio va a ser la ley del umbral. Recuerda el vaso de agua. ¿Qué tanto tolera una persona? Ahora, respecto a lo que tolera, siempre hay que respetar esos umbrales que son un factor meramente individual. Con respecto a ello, una sobrecarga progresiva. Una sobrecarga progresiva generosa con el cuerpo, la cual nos permite generar adaptaciones para que la persona se sienta y sea cada vez más fuerte y la sensación de protección sea cada vez menor, para de esta forma tener una tolerancia mayor al dolor. La supercompensación, siempre y cuando haya una sobrecarga progresiva y una ondulación de las cargas, vamos a tener una recuperación excesiva, la cual nos va a posicionar en un punto de rendimiento mayor en el cual iniciamos. Y una supercompensación a nivel de lesión muscular nos habla precisamente de una disminución notoria del grado de lesión. El principio de variedad no hay que dejarlo de lado. Hay que recordar que muchas veces nos peleamos con este principio porque se tiene la creencia de que hay ejercicios lesivos, ejercicios que no son lesivos, ejercicios que son potencialmente lesivos con respecto a otros. Y no es así. Los ejercicios no son lesivos. De hecho, ningún ejercicio es lesivo. Lo que es lesivo es que la ejecución se haga de forma errónea. Aunque, aquí haciendo un pequeño paréntesis, hay ejercicios que no merecen ser llamados ejercicios. Porque luego tú ves a las personas que se están peleando con su propia anatomía, ejecutando movimientos que son biomecánicamente antinaturales. Entonces, no es que un ejercicio sea lesivo o no, sino hay ejercicios que no merecen ser llamados ejercicios. Ahora, por otro lado, la recuperación aquí puede ser tanto activa como pasiva, y aquí sí podemos hablar de una descarga, pero una descarga de entrenamiento de forma activa, una recuperación activa, en la cual tú te mantengas aún recibiendo estímulos, recibiendo carga de entrenamiento, pero a un porcentaje considerablemente menor que en la fase de sobrecarga. Eso lo que te va a permitir y va a hacer mejorar para llevarte al punto de supercompensación. Y por último, no menos importante, la adecuación a la edad. Ahora, recuerda, no todos son 4 de 10. Recuerda que todos somos diferentes y biológicamente necesitamos un estímulo cada vez más diferente con respecto a lo que solíamos hacer antes de una lesión. Ahora, no todos son 4 de 10. No significa que el 4 de 10 quede obsoleto, sino en qué punto va a ser interesante ser 4 de 10. Ahora, existen múltiples variables del entrenamiento, depende de tus objetivos y, claro, los gustos de la persona. El vector de fuerza aplicado es muy importante, la modalidad del ejercicio, el cambio de estímulo, el rango de movimiento, el tipo de contracción, modificar biomarcadores de volumen, cambios perceptivos de la intensidad, frecuencia y, muy importante, los gustos de la persona. Ahora, entendiendo todo esto, ya tenemos los principios por los cuales podemos dosificar una sesión de readaptación funcional. Ten en cuenta, siempre englobando los 3 estímulos muy importantes. Estímulos neuromusculares para el fortalecimiento de la estructura periarticular, estímulos metabólicos para salud cardíaca y estímulos propioceptivos
para mejorar el control motor y la percepción espaciotemporal de las personas. Si nosotros tenemos esto y lo entendemos como un conjunto, el rompecabezas se comienza a resolver. Y este rompecabezas, una vez resuelto, aquí ya hablamos de una percepción muchísimo más interesante del dolor. Entonces, como conclusión, siempre hay que recordar que el dolor es un aspecto biológicamente necesario para las personas, independientemente de los objetivos. Y por último, hay que recordar que un movimiento, independientemente de cuál sea, una sentadilla, un peso muerto, un press de banca, cualquier tipo de tracción, cualquier tipo de empuje, cualquier tipo de movimiento, siempre recuerda, va a ser muchísimo más eficiente entrenar movimientos que entrenar músculos. Ahora, si estás entrenando movimientos, recuerda que un movimiento tiene que ser consistente, con buena mecánica y replicable. Si vas a hacer 8 repeticiones, que la octava repetición sea idéntica que la séptima, idéntica que la sexta e idéntica progresivamente que la primera. Un copy-paste. De nada me sirve que hagas la primera repetición de calidad y las demás descompuestas. Entonces, consistente, mecánicamente aplicable y replicable. Y con eso acabaríamos el tema de la sesión de hoy.